Buenos días, estamos en una nueva edición de Café Entre Caminos, una edición muy especial. Hoy tenemos como invitado a José Luis Pérez Pajuelo, que es director del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que pertenece a su vez a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. José Luis es teniente coronel de la Guardia Civil, licenciado en Derecho y grado en Administración y Dirección de Empresas. Asimismo es máster universitario en Seguridad, máster en Urbanismo y Gestión Inmobiliaria, máster en Prevención de Riesgos, máster en Dirección de Personas y Gestión de Talento en Seguridad y diplomado militar y máster universitario en Gestión y Dirección de Sistemas TIC y Seguridad de la Información. Ya nos contarás, digamos, porque es tremendo el currículum. Ha desempeñado su carrera profesional en distintos ámbitos de la seguridad como responsable de la Guardia Civil en el Aeropuerto Internacional Reina Sofía, el Estado Mayor de la Dirección Adjunta Operativa y la Unidad Central Operativa de Policía Judicial, hasta su incorporación a esta Secretaría de Estado de Seguridad. Sí me gustaría comenzar contextualizando un poco el porqué de esta entrevista. Vivimos en un tiempo en el que la ingeniería civil y la seguridad de las infraestructuras están más conectadas que nunca. La creciente dependencia tecnológica, la digitalización de los servicios esenciales y la aparición de nuevas amenazas, desde el ámbito climático hasta los ciberataques o la disrupción de las cadenas de suministro, han ampliado el concepto tradicional de infraestructura crítica. Ya no hablamos solo de centrales energéticas, carreteras o redes de transporte, también lo son los centros de datos, las infraestructuras digitales, los sistemas de agua, los hospitales o las redes de comunicación que sostienen la vida cotidiana y la economía. En este contexto, la reciente Directiva Europea sobre Resiliencia de Entidades Críticas introduce un cambio de paradigma. Amplía de manera significativa el número de sectores considerados críticos, pasan de 6 a 11, e incluye tanto infraestructuras físicas como digitales. Exige también a los Estados miembros una visión integral de la resiliencia que abarca desde el diseño y la planificación hasta la gestión y recuperación ante incidentes. Para la ingeniería civil, esto supone un desafío y una oportunidad. Integrar la seguridad y la resiliencia como parte del propio proyecto, no solo como un requisito posterior. El propósito de esta entrevista es comprender este nuevo marco normativo europeo sobre infraestructuras críticas y su impacto en la práctica profesional que pueda tener para nosotros, los ingenieros de caminos. Más allá de las implicaciones legales, esta normativa redefine cómo concebimos el diseño, la planificación y la gestión de los servicios esenciales. La resiliencia deja de ser una condición final del proyecto para convertirse en un criterio estructural desde su concepción. El ingeniero civil ya no diseña solo para la eficiencia o la durabilidad, sino para la continuidad operativa frente a perturbaciones naturales, tecnológicas o sociales. Con José Luis Pérez Pajuelo, director del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, analizaremos cómo esa transición afecta a los profesionales del sector, qué sectores se incorporan al nuevo marco, qué papel juega la seguridad física y digital en el ciclo de vida de una infraestructura y cómo deben anticiparse las amenazas emergentes, desde los ciberataques y fenómenos meteorológicos extremos hasta la vulnerabilidad energética o de suministro. El objetivo es abrir un diálogo entre normativa y técnica, entre seguridad y diseño, entre visión del gestor público y la del ingeniero que construye y mantiene la base física del país. Voy a comenzar con las preguntas, José Luis. Me voy a centrar primero en la nueva normativa europea y el cambio que supone para el ámbito de las infraestructuras críticas, ¿no? Te toca liderar el CNPIC en un momento clave y bueno, me gustaría que me contaras un poco cuáles son los principales cambios que la nueva normativa, la nueva directiva europea está poniendo al sistema de protección de infraestructuras críticas que teníamos en España. Muy bueno, antes de nada queremos agradecer por estar aquí, ¿no? Y poder charlar un ratito con vosotros sobre todos estos cambios que se van a producir o se están produciendo de hecho ya en nuestra normativa y en nuestro concepto, ¿no? de ver las cosas, sobre todo la seguridad de las infraestructuras, sobre todo las críticas, que son las más importantes, ¿no? que tenemos. En relación a la cuestión que habías planteado, precisamente en la introducción yo creo que has definido perfectamente cuál es el matiz de todo esto. Es el cambio de paradigma en el que nos encontramos, ¿no? Pasamos de proteger activos a buscar dotar una elevada resiliencia a todas aquellas infraestructuras que proporcionan servicios esenciales desde la propia configuración de la entidad, que se pasa de denominar entidad crítica. Luego es muy grande el concepto de resiliencia, muy grande lo que incluye y muy grande el cambio. Parece que es un cambio menor, pero efectivamente es un cambio de paradigma total, ¿no? Incluso no solo esto, sino el tipo de amenazas
a las que hay que hacer frente ahora, que hay que estudiar y que, bueno, de alguna manera tenemos que prepararnos contra este tipo de amenazas. Me ha parecido ver que en los últimos meses se ha aprobado ya la nueva ley transpuesta, digamos, en Alemania. Yo creo que ya se había aprobado en otros países como Italia, ¿no? ¿Cuál es la situación aquí en España y en general en otros países europeos? Bueno, en España el proceso de aprobación de las leyes pues es el que es, ¿no? Es un procedimiento largo, hay que transponer la ley, adaptarla al marco jurídico. España desarrolló un sistema nacional de protección de infraestructuras críticas muy robusto y muy ambicioso, y eso ha hecho que adaptar una evolución de la directiva europea al marco actual español ha sido más complejo que para muchos de los Estados miembros, ¿no? Ya está la norma elaborada, ya está analizada desde el centro y por los respectivos departamentos jurídicos internos, y está en un proceso de estudio y análisis en Consejo de Estado, que es quien evacuará el informe final sobre la conveniencia, la adaptación al marco jurídico, y todas aquellas cuestiones que tengan que señalarnos, y a partir de ahí pues entraremos en la fase de votación cuando se eleve a Congreso. Pero la parte, digamos, más técnica ya está superada. O sea que yo, bueno, no quiero ser tampoco excesivamente eufórico con esto, pero yo diría que está en el horno ya, terminando de calentarse. ¿Y en otros países? O sea, hemos dicho que en Alemania, Italia está ya en marcha. Hay otros países que ya le han transpuesto, fundamentalmente, esto lo había comentado en alguna otra ocasión, los países que no habían sido tan ambiciosos en la transposición de esa directiva de infraestructuras críticas europeas, pues han sido más rápidos, porque no han tenido que evolucionar de las mismas maneras que lo ha hecho España. Aproximadamente 10, 12 han podido ya superar este proceso, pero todavía hay un grueso de países que no hemos acabado con ese proceso de transposición. Desde un punto de vista más nuestro y más como más práctico, ¿qué sectores o infraestructuras entran ahora sí en ese ámbito? Porque me imagino, antes hemos estado hablando de las presas, de puentes, túneles, transporte, agua. ¿Qué novedades en ese sentido, digamos? Bueno, es importante comentar que precisamente, lo digo muchas veces, pero es cierto, ¿no? La ambición que tuvo España por diseñar un sistema de protección de infraestructuras críticas robusto, seguro, y bueno, pues atendiendo a todas las amenazas que en aquel momento pues eran sobre las que había que poner el foco, fundamentalmente terrorismo, crimen organizado, de naturaleza pues digamos un poco más delictiva, ¿no? No como ahora que hay que ponerle foco en todo tipo de amenazas para que se pueda seguir proveyendo a la ciudadanía de esos servicios esenciales. Eso hizo que cuando empezamos a estudiar los sectores estratégicos, ya he comentado 6, eran solo dos los sectores estratégicos que la Directiva Europea de Infraestructuras Críticas señalaba y a los que tenían que atender los países. En mano de España introducimos 12 en el anexo de la ley. O sea, estudiamos todos aquellos sectores que podían ser estratégicos para el Estado y en base a este anexo trabajamos. Es decir, ya tenemos 12 sectores estratégicos trabajados y sobre los que hemos identificado infraestructuras críticas y sus correspondientes operadores. Lo bueno de todo esto es que cuando se transponga esta directiva, los cambios en cuanto al catálogo de infraestructuras estratégicas y críticas, que son las que están contenidas en de esa naturaleza, no tiene por qué cambiar mucho. Es cierto que en la revisión de los planes estratégicos aparecerán nuevas, pero también a lo mejor alguna podrá, ¿no?, digamos, dejar de estar incluida en el catálogo pues por su impacto, ¿no?, su menor impacto a lo largo del tiempo que haya podido, digamos, ¿no?, colocarse en ese esquema en que nosotros trabajamos para identificar esa criticidad. O sea que en teoría no debe de haber muchos cambios, más que nada adaptar lo que hay a lo que está por llegar. ¿Y ejemplos de esas infraestructuras típicas nuestras? O sea, entiendo. Pues del mundo de la ingeniería, sí. Bueno, yo creo que ahí es bastante razonable pensar que puede haber presas que son infraestructuras estratégicas, embalses, todo ese tipo de ingeniería civil grande que tiene, digamos, una relevancia grandísima en sectores estratégicos como el agua, la energía, pues seguirán siendo cosas como los túneles de la M30, estábamos hablando también antes. Túneles, puentes, claro. Cualquier tipo de infraestructura de esta, ¿no?, de ingeniería civil
puede estar en un momento determinado clasificada como crítica, por supuesto. ¿Cuál es el rol del diseño y proyecto en esta nueva normativa? Hasta ahora yo creo que sobre todo los esfuerzos se han centrado en la operación y la gestión. Tenías que gestionar una infraestructura crítica atendiendo, digamos, a su seguridad, ¿no? Sí. Pero ¿cómo cambia el paradigma? Sería medianamente lógico ya que en fase de proyecto se empiece a contemplar, además de esa seguridad física, digamos, también una cierta resiliencia, continuidad del servicio ante fallos múltiples, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Efectivamente. Has vuelto a incidir en la clave, ¿no? El paradigma ha cambiado totalmente. Es cierto que las infraestructuras que ya están, digamos, proveyendo de servicios a la ciudadanía en sus sectores correspondientes, pues habrá que identificar a lo mejor nuevas medidas, ¿no? Hay que implementar a sus procesos, a sus estructuras para hacer frente a esas amenazas que no se consideraban anteriormente, pero esas son las que ya existen. Efectivamente, en los proyectos nuevos de ingeniería aparecerán o deberían aparecer otros elementos que antes no se consideraban. Y además, desde el inicio de la fase del proyecto. Ahora, desde mi perspectiva, creo que el proyectista de cualquier tipo de obra de ingeniería debe contar con un equipo multidisciplinar en el que esté incluido un experto en seguridad, pero no un experto en seguridad física, sino un experto en seguridad con una capacidad de análisis estratégico muy grande. Porque las obras de hoy en día posiblemente den un servicio mañana distinto o potenciado, y es ahí donde se tienen que incorporar todo ese tipo de amenazas que estamos viendo que están evolucionando con el paso del tiempo. Amenazas derivadas de la propia digitalización de las infraestructuras, de soportar a su vez otro tipo de infraestructuras de tecnología de la información de las comunicaciones. No solo la robustez física, sino a lo mejor los procedimientos o los procesos que deben de incorporarse para proteger o sectorizar una infraestructura que puede ser altamente crítica. Es decir, todo ese tipo de circunstancias deben de incorporarse desde el inicio del proyecto. Yo creo que eso es fundamental para darle consistencia y que en última instancia sean más resilientes, no sean capaces de abordar todo este tipo de amenazas desde una perspectiva de continuidad de negocio, que al final es un símil que yo utilizo mucho, que es continuidad de la vida muchas veces, o sea, ya no solo el negocio, es la vida, ¿no? Exactamente, los servicios esenciales que nos dan a los ciudadanos este tipo de infraestructuras. Vamos a mirar ahora desde el punto de vista de la amenaza, ¿no? Hablas mucho de los entornos multiamenaza, de los nuevos tipos de amenaza. Yo creo que todos los asociamos a eso, a las amenazas híbridas, a los ciberincidentes, a este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esas amenazas? Bueno, las amenazas híbridas es un concepto muy novedoso en este entorno, ¿no?, de protección de infraestructuras críticas. Efectivamente, como te comentaba al inicio de la charla, el foco se ponía en las amenazas de naturaleza terrorista o crimen organizado, pues más de acción directa del hombre, y debido pues al contexto en el que nos tocó en ciertos momentos vivir, y que bueno, pues era lo que había que atender. Pero ha evolucionado, han aparecido otras amenazas nuevas. Otras se están potenciando, como las amenazas de naturaleza interna, los insiders, que al final pues identificas que son amenazas muy importantes, porque el que tiene el conocimiento de qué botón tocar, dicho de una manera pues muy llana, muy sencilla, y cuándo tocarlo, puede hacer incluso más daño, ¿no?, que el que intenta, ¿no?, interferir en el funcionamiento de una infraestructura desde fuera. O luego otras que nunca se habían contemplado y que por los hechos que también, ¿no?, recientes hemos tenido que afrontar, pues son a considerar, que son las amenazas de la naturaleza, ¿no?, o incluso el cambio climático como potenciador de este tipo de amenazas. Es decir, ese conjunto de amenazas ahora se ha multiplicado exponencialmente, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con aquel análisis de riesgos inicial que se hacía cuando se traspuso la directiva europea y cuando empezamos a trabajar en este ámbito. Todo eso ha evolucionado. Digamos que el clima está cambiando hacia generarnos más amenazas y digamos que el trasfondo geopolítico también está generando más amenazas cada día, ¿no? Por supuesto, el entorno geopolítico es fundamental. Yo creo que hay una sinergia ahí. Claro, efectivamente, ¿no? A lo mejor una amenaza natural puede dejarte inservible una infraestructura, o puede hacer que ciertos recursos estratégicos de un país el país no pueda disponer de ellos en un momento dado, lo cual pues también supone una gran amenaza para esos servicios esenciales y para la continuidad, ¿no?, de la provisión de estos a la ciudadanía. Y no te he hablado de otras cosas que son también obvias y muy importantes, que son los conflictos armados, ¿no?
Sí, y la utilización dual de las infraestructuras en esos momentos. La dual de infraestructuras es un punto también muy interesante. De hecho, hay ahora una tendencia para el diseño de infraestructuras de uso dual, es decir, de naturaleza civil, pero que también puedan ser tomadas por fuerzas de defensa, ¿no?, para facilitar su desempeño en cualquier tipo de circunstancia. El transporte de tropas ahora mismo en Europa transporte ferroviario, transporte por carreteras, aeropuertos o incluso pues también de otro tipo de sectores. Efectivamente, eso también daría, ¿no?, para hablar largo y tendido, pero yo creo que es muy interesante sobre todo para el mundo de la ingeniería, ¿no? Claro, entonces en todo este barullo surge la pregunta del reto de la gobernanza. Porque ¿quién maneja esto? O sea, quiero decir, ¿cómo se asegura la colaboración entre los proyectistas, operadores, organismos de seguridad, reguladores y autoridades nacionales para que de alguna forma ante una situación crítica haya una respuesta, ¿no? Pues esto es complejo. Aquí hay que diferenciar un poco la responsabilidad que recae en el propio operador, la entidad, llámese crítica, ¿no?, hablando de entidades o infraestructuras críticas. La coordinación interna y con otro tipo de proveedores está claro que debe ser algo que nazca desde su propia responsabilidad, ¿no?, o su propio compromiso con el dotar de infraestructuras resilientes al sistema, ¿no?, al sistema de seguridad nacional. Pero luego la administración también tiene un papel muy importante con respecto a como decíamos, a las reservas estratégicas de primera necesidad. De hecho, hay un grupo de trabajo dentro del Consejo de Seguridad Nacional. Soy justamente vocal del Ministerio del Interior, que es precisamente para el estudio, ¿no?, de este tipo de circunstancias. Se están identificando reservas estratégicas, materias primas, que son necesarias para, por ejemplo, las obras o ingenierías civiles que necesitan pues de ciertos materiales y no tener que depender de terceros estados, ¿no? Todo esto es un concepto y un impulso que se está dando desde la Unión Europea pues para no depender de materias primas o ser capaces de, en determinadas circunstancias, no tener que depender de terceros, ¿no? Tenemos muchísima dependencia. Tenemos dependencia energética tal y como está configurado el sistema, dependencias tecnológicas en la fabricación. Somos muy buenos utilizando lo que tenemos, pero también tenemos que ver un poquito más allá, y eso también es muy importante que se tenga en consideración en el mundo de la ingeniería, porque proyectar una obra dependiendo de materias primas que a lo mejor están en manos de un tercer país es complicado, porque en un momento determinado te dejan de suministrar esa materia, ese material. No voy a ser tan pulcro, ¿no?, hablando de materias primas, pero es un material que se fabrica con un tercero y te puede dejar una gran obra estratégica para un Estado. Sin duda, te estás adelantando a mis preguntas. Yo voy a dar un poquito de marcha atrás porque te has metido en un tema clave que es el de la soberanía, pero yo voy a ir un poco más hacia la gobernanza. Imagina una infraestructura crítica que está en manos de un operador. En un determinado momento, de alguna forma, ¿vosotros podéis tomar el mando sobre ella? No. Nunca se debe interferir en la actividad propia de una empresa o de un operador. Otra cosa es que esté en manos de la administración, porque la administración también tiene sus infraestructuras críticas, pero un operador privado no. Lo que sí que se puede hacer es apoyar a ese operador para que tome mejores decisiones compartiendo información o, en un momento dado, pues facilitarle el que pueda acceder a cierto tipo de recursos que a lo mejor de manera individual sería más complejo. Es decir, facilitar al operador. De hecho, lo que hace la administración en este caso es ayudar, cooperar con el operador. Y ese sistema ya está digamos, establecido, ¿no? El marco en el que nos movemos es en el que ya hay en el Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. O sea, el operador tiene su referencia en la Secretaría de Estado, en el CNPIC, y nosotros intentamos coordinar todas las necesidades que pueda tener en un momento crítico. Más allá de eso, más allá de ese momento de criticidad. Vosotros apoyáis de alguna forma ese momento crítico. Efectivamente. Sabemos también, disponemos de información sobre qué operador puede proporcionar un recurso que puede ser estratégico en un momento dado para otro operador y podemos facilitarle esa colaboración o esa cooperación para que puedan seguir trabajando o desenvolviéndose con normalidad. Eso sí, esos canales ya están establecidos y digamos, ese espectro de colaboración público-privada, aquí sí que sería público-privada, sí que ya está establecido. Ahora, más allá de eso,
debe ser también el operador el que tenga una visión un poquito más a futuro y prever a lo mejor cuáles son sus cadenas de suministro, cadenas logísticas, para saber de quién depende o quién no depende. Sí, vamos de lleno, yo creo que a la otra palabra que ahora mismo la tenemos todos en mente, que es la soberanía, ¿no? La soberanía. Es decir, en un momento en el que muchos servicios esenciales dependen de tecnologías, datos y suministros que están controlados más bien desde fuera de nuestras fronteras, ¿hasta qué punto podemos hablar de la seguridad de infraestructuras cuando no tenemos, digamos, el control sobre eso, ¿no? Es decir, podemos hablar de una soberanía infraestructural como una nueva dimensión de la seguridad nacional que deberíamos abordar. Pues esto es algo que siempre hemos puesto en la mesa a nivel interno, ¿no? Yo creo que esto es importante. No tener que depender de terceros es fundamental, sobre todo habida cuenta que estamos en un contexto geopolítico y geoestratégico en el que o somos capaces de sobrevivir por nuestros propios medios o nos podemos poner en una situación muy compleja. No digo solo a nivel España, ¿no? Porque al final España, cualquier país de la Unión Europea no es autosuficiente en todos sus aspectos. Pero sí que trabajando de manera conjunta ¿no? Dentro de lo que es la Unión Europea, sí que podemos colaborar y ayudarnos en que todo el conjunto de la Unión sea en mayor medida autosuficiente y tenga esa capacidad, esa soberanía de no tener que depender de terceros en la provisión de servicios o en la provisión de materias primas, como había comentado anteriormente, etcétera. Eso es muy importante. Y también esa soberanía infraestructural, como hayas dicho, yo creo que ese concepto es muy, muy interesante por lo que había comentado antes, porque si estamos desarrollando obras de ingeniería y la evolución de esa obra depende de, no voy a decir no aliados, pero estados con los que no tenemos a lo mejor una misma visión estratégica o no compartimos formas de pensar, en algún momento pueden dejar de suministrar materiales. Baste que para ellos no sean críticas esas infraestructuras. O sea, quiero decir, o identificando la importancia de la naturaleza de esa infraestructura, a lo mejor para un país decida que a lo mejor es interesante. ¿Por qué no? Es una amenaza híbrida. Claro. Podría ser una amenaza híbrida, ¿no? No te estoy atacando de una manera directa, no estoy realizando un ciberataque, no estoy atacando físicamente, pero estoy dificultando el progreso de una infraestructura que es vital, a lo mejor para tu país o para la Unión Europea, no proporcionándote recursos que son necesarios para ese tipo de infraestructura. Esto, de alguna forma, nos incorpora una complejidad más a nuestro mundo de la ingeniería civil, en el sentido de que a lo mejor hay que incorporar esos criterios de autonomía en materiales, en energía, en sistemas digitales, casi desde la fase de diseño y proyecto de las infraestructuras críticas del futuro, ¿no? Pues sí, yo era lo que te había adelantado anteriormente. Yo creo que eso es fundamental. Desde el inicio de una fase de un proyecto hay que considerar todas estas cuestiones. Hace muchos años era impensable, ¿no? Yo algunas veces cuando empezaba a trabajar... Es un mundo abierto completamente, de colaboración. Yo recuerdo hace años cuando empezaba en este mundo y daba alguna conferencia, decía que levante la mano a alguien del público que en un 10 de septiembre del 2001 pensara que unos terroristas iban a secuestrar unos aviones y los iban a estrellar contra las torres. La gente dice, este está loco. Hoy en día vivimos en un mundo convulso, cambiante. Cualquier cosa es posible. Hablamos nosotros en el mundo de las producción de infraestructuras críticas, hablamos mucho de los cisnes negros. Es que hoy en día los cisnes negros ya es que puede pasar de todo. Ya se les está borrando hasta el negro. Entonces, ¿no? Efectivamente, estamos difuminando ese negro, ya se está convirtiendo en gris y casi en blanco, porque nos estamos acostumbrando a eventos totalmente disruptivos y de toda naturaleza. Por eso, ¿quién dice que en un futuro no pueda pasar eso? Por eso, esa soberanía infraestructural, yo creo que es un concepto muy interesante y que se aborda desde el inicio del proyecto. Ese equilibrio de alguna forma entre soberanía nacional, soberanía europea, ¿no? ¿Cómo trabajáis con el resto de organizaciones semejantes al CNPIC? Trabajamos a través fundamentalmente de dos en la Unión Europea, que es lo que nos concierne. De hecho, pues todo esto deriva de una directiva europea, ¿no? Es verdad que en España ya estábamos trabajando anteriormente en este ámbito, protegiendo infraestructuras que consideramos estratégicas en momentos clave, como podían ser elecciones, en vías ferroviarias, de transporte por carretera, en fin, ya estábamos trabajando antes de que se pusiese en la mesa el concepto de protección de infraestructuras críticas. Pero al final estas normas han derivado de directivas europeas. Por lo tanto, nuestro core, nuestro corazón, nuestro latir es europeo en ese sentido.
¿Cómo trabajamos con el resto de los Estados miembros? ¿Cómo cooperamos y cómo nos ayudamos? Fundamentalmente a través de dos grupos. Un grupo de expertos de la Comisión Europea, del que formamos parte, y otro grupo de trabajo del Consejo de la Unión Europea, el PROCICFE, que tiene mucha relación precisamente con la protección civil. Es un derivado, aunque tiene, digamos, su naturaleza propia, y es ahí donde ponemos en la mesa todas estas cuestiones y la importancia de ir avanzando en todas estas cosas que en un momento dado se nos pueden haber pasado, porque todo el proceso evolutivo de la creación de una directiva y de procedimientos, pues muchas veces te dejas atrás cosas que no has observado, ¿no?, por el devenir de los acontecimientos, sí, y se presentan en un momento dado. Ahí es donde lo ponemos en la mesa y hablamos sobre la importancia, pues a lo mejor, de contar con un hub a nivel europeo donde podamos compartir esta información y de manera inmediata darle un soporte a los operadores críticos que están implicados en un incidente. De hecho, precisamente la presidencia española de la Unión Europea se desarrolló el Blueprint de infraestructuras críticas, que habla precisamente de la importancia de colaborar entre todos los Estados miembros, porque un incidente en una infraestructura crítica es muy fácil que tenga una repercusión en 2, 3, 4, 5, 6 Estados miembros. Perfectamente, lo vimos por ejemplo con el Nord Stream, del apagón. El apagón afectó a Francia de alguna forma. Es una manera directa e inmediata, pero incluso en un plazo prolongado de tiempo, como pasó con el Nord Stream, ¿no? Es una infraestructura estratégica, la consideración, eso lo sabe cada Estado, porque el listado de infraestructura, el catálogo, está clasificado como secreto mediante acuerdo del Consejo de Ministros, pero vimos como en el ámbito energético, ¿no?, la interrupción de esa provisión de gas tuvo un impacto no solo en el ámbito del sector de la energía, sino también en el ámbito económico de la Unión Europea. Es decir, un impacto en una infraestructura crítica puede tener una repercusión brutal, a largo plazo además. Por lo tanto, hay que trabajar sobre eso, y por eso se han creado esos grupos permanentes que todos los meses se reúnen 2 veces. O sea, funciona, de alguna forma estáis conectados con Europa. Sí, por supuesto. ¿Cómo es la conexión, por ejemplo, con la OTAN? O con Inglaterra, por ejemplo, que ya está, es algo un poco... Son terceros, pero son terceros aliados. Es decir, evidentemente, la relación con el Reino Unido es una relación, pues, cordial y fluida cuando es necesario. Con OTAN se lleva estableciendo durante... Bueno, se empezó a desarrollar hace 1 año y algo, 2 años, ¿no?, una relación algo más intensa cuando se aprobó la Directiva Europea, ¿no? A raíz de aprobar la Directiva Europea y hablar de resiliencia, entró en juego OTAN, porque también tiene intereses estratégicos en la conservación y en la provisión de servicios que le son propios, y de los que se puede aprovechar en esa simbiosis, ¿no?, para defender el territorio a los Estados miembros. Entonces, ahí sí que hay también algún grupo y algún hub en el que se intercambian información y, oye, pues se plantea también, como decía, se ponen cosas en la mesa que pueden ser de interés común. Hay una relación fluida también con la organización. Estamos en una universidad y en una escuela, vamos a meternos con el conocimiento. Yo te he escuchado, digamos, en ocasiones hablar de la importancia de generar un conocimiento propio, un conocimiento nacional sobre seguridad de infraestructuras, ¿no? Primero, hay una cosa evidente, y es cuánto depende la soberanía de esa capacidad que tengamos de formar a los ingenieros y a los técnicos que comprendan integralmente las amenazas y la residencia del territorio. Y segundo, ¿cómo se consigue eso? El cómo se consigue, ya a eso no te sabría yo responder con certeza, ¿no? Pero está claro que la importancia es vital, ¿no? La formación, la concienciación, el desarrollo de talento es importantísimo para establecer un marco de soberanía verdadero. Y eso yo creo que en España no es problema. Es decir, yo creo que la formación en España y las universidades son lo suficientemente buenas para generar talento brillante. El problema es retenerlos. Y ahí es donde precisamente las universidades yo creo que juegan un papel muy, muy importante, un papel clave, que es a través de pues protocolos, convenios con el mundo civil quiero decir con las empresas, en el que haya intercambio, pues, de alumnos, de a lo mejor de ingenieros, profesionales que ya están trabajando, compartiendo ideas y poniendo en valor el trabajo que se hace en España. Yo creo que eso es muy importante. La retención del talento yo creo que es lo más complicado, ¿no? La generación, yo creo que en ese sentido no vamos mal. Quiero pensar, yo creo que las universidades españolas, los egresados de las universidades españolas son gente, no lo creo, o sea, es que lo sé, gente preparada. Claro, la retención es complicada, pero yo creo que ahí las universidades juegan un papel muy importante, y con la administración en general, ¿no? Ofreciendo también, pues, digamos, vías de colaboración, vías de continuidad
en el aprendizaje, que yo creo que es un aspecto motivador muy importante, ¿no? El saber que estás trabajando. Como esos másteres que te haces tú sin parar. Efectivamente, ¿no? Sí, porque yo creo que el alumno... Eres inquieto y necesitas conocer cosas nuevas, ¿no? Pero no, yo creo que en realidad los alumnos españoles son inquietos, son listos, son alumnos brillantes, pero trabajar y a la vez tener la sensación de que estás aprendiendo, yo creo que eso es muy importante para que se sienta lo suficientemente motivado, para que continúe, ¿no? Para que no se vaya, para que se retenga. Como Universidad Politécnica y yo te diría además como Escuela de Ingenieros de Caminos estamos muy ligados a nuestras empresas, ¿no? Entonces ahora un poco desde el punto de vista de las empresas nosotros somos un sector paradigmático en el sentido de que la ingeniería civil española ahora mismo está a primer nivel mundial y muchas de nuestras grandes empresas ratifican lo que decía antes. Están construyendo, efectivamente, están construyendo, digamos, tienen una experiencia internacional en entornos complejos, ¿no? Nosotros no podemos evitar siempre pensar, decir, esto es una nueva oportunidad para nuestras empresas, es decir, nuestras empresas van a tener que construir infraestructuras críticas aquí en España, pero también pueden ser competitivas construyendo infraestructuras críticas fuera, ¿no? Entonces, ¿es esto un sector o un área de crecimiento, digamos, tú lo ves para nuestro sector industrial? Yo sí lo veo. Yo veo que el valor añadido de formar profesionales o equipos multidisciplinares con esta visión de la ingeniería desde un punto de vista de la resiliencia es algo muy exportable. Tenemos que aprovechar las ventajas que tenemos como país. Tenemos una amplia experiencia en el ámbito de la seguridad. Por cuestiones ¿no? de épocas pasadas tuvimos que hacer frente a amenazas muy serias como fue el terrorismo. Tenemos una experiencia muy amplia y muy profunda en lo que es la lucha contra el crimen organizado. Yo creo que si juntamos el sector de seguridad y el sector de la ingeniería civil, cualquier tipo de profesión, podemos dotar de un valor añadido a todo este tipo de productos resultado que es no solo vendible, yo creo que y exportable, sino que además yo creo que no muchos países tendrían ese nivel de producto. Realmente estoy convencido de ello. Lo que pasa es que saber ponerlo en la mesa y decir, este es mi valor añadido respecto a este otro producto. De alguna forma, no quiero de alguna forma hacerte que te pongas más medallas de esto, pero sí que sobresale un poco de la conversación el que realmente estamos bien preparados en cuanto se refiere a infraestructuras críticas, o que teníamos incluso una cierta ventaja antes de la directiva europea porque habíamos avanzado más que otros, ¿no? Sí. Eso hace que la adaptación a la directiva sea un poquito más compleja porque tienes muchas cosas que adaptar, ¿no? Pero realmente podemos decir que estamos bien preparados para el manejo de nuestras infraestructuras críticas. Estamos bien preparados para hacer frente a las nuevas amenazas a las que hay que atender con motivo de la transposición de esta directiva. No es una cuestión de que seamos mejores ni que seamos peores, ¿no? Yo creo que somos muy buenos, pero estas bondades, como decía, vienen de una experiencia previa, una experiencia que ha sido pues mala, ¿no? El combatir. Hemos tenido que combatir algunas amenazas que otros a lo mejor no. Pero bueno, hemos hecho de eso una virtud. Es decir, si hemos tenido que trabajar en eso mucho tiempo y ser buenos en eso, pues ahora hay que ponerlo en valor. Y eso pues es una ventaja también competitiva en otros casos, efectivamente, y no es una medalla mía porque yo siempre lo digo, el Sistema Nacional de Producción de Infraestructuras Críticas está coordinado, digámoslo como queramos, por el CNPIC, pero los actores no es el CNPIC, los actores son todos los ministerios que tienen competencias sobre los sectores estratégicos, es la Comisión Nacional de Producción de Infraestructuras Críticas, el Grupo de Trabajo Interdepartamental, y figuras claves son los operadores. Sin los operadores y su compromiso no habríamos llegado a este nivel de madurez que es no solo exportable, sino que está siendo copiado de manera literal. Hemos trabajado con Líbano, con Irak, con Brasil, con Perú, con Chile, con muchísimos países. Y lo están copiando y nos demandan, nos siguen demandando ya no solo el cómo vamos a evolucionar, sino lo primero, o sea, todavía están en el fase, no, queremos vuestro sistema de producción de infraestructuras críticas, queremos que nos ayudéis y que nos hagáis, nos expongáis cómo estáis coordinando, cómo gestionáis todo esto. Ya evolucionaremos como hace Europa, pero queremos seguir copiando vuestro modelo. Y yo creo que eso es significativo, ¿no? Yo creo que es un síntoma de que lo hemos hecho bien y el reconocimiento es internacional. Y a preguntas más difíciles de nuestro mundo, ¿qué le añadimos a un ingeniero de esta escuela
para que sea capaz de manejar estas cosas? Se me ocurren, digamos, evidentemente Sí, unas ahí me tienes que ayudar. competencias digitales, ¿no? Todo lo que se refiere a ciencia de datos, inteligencia artificial, manejo de ciberseguridad, todo ese tipo de cosas. No digo que tengan que ser expertos, pero sí que tienen que conocer unos fundamentos básicos. Hay una cosa que aquí realmente nos demanda bastante también la industria, que es hoy en día tenemos que convivir con los riesgos, ¿no? Y tenemos que ser capaces de gestionar los riesgos. ¿Qué más así cosas podemos añadirles? Mira, bueno, esto los alumnos que vean dirán, jo, menos mal, ¿no? Yo no les incrementaría la carga, ¿no? de trabajo a los estudiantes. Siempre se puede reforzar, pues a lo mejor competencias digitales. Pero has ganado muchos amigos en esta escuela. No, pero yo creo que cada uno tiene que tener su espacio. Es decir, es verdad que cuando estamos hablando de profesionales de un cierto perfil y un cierto nivel, tienen que tener como mínimo un conocimiento de lo que van a tratar. Pero luego no tienen que ser los técnicos, lo que tienen es que saber complementarse y crear equipos multidisciplinares. No podemos pretender que un ingeniero de caminos, un ingeniero industrial, sepa de análisis de riesgos si no conoce el mundo de la seguridad. No podemos pretender que un arquitecto diseñe cosas para las que no está preparado, pero sí que es bueno que lo conozcan. Entonces yo creo que ese tipo de competencias en el análisis de riesgos, aunque sea superficial, pero que sepamos de qué estamos hablando, eso es bueno porque al final los equipos multidisciplinares es el futuro, están obligados a hablar y a entenderse. Ya no existe en ningún área, ¿no? de la construcción, de la producción en la que no haya un matiz de seguridad. Siempre hay seguridad en algún sitio, por lo tanto, conocer de qué hablamos es importante, pero sin potenciar carga, ¿no? de trabajo. Yo creo que no, yo creo que lo que es bueno es... Yo creo que has hablado con nuestros alumnos antes de entrar aquí. No, de verdad que no. Pero es bueno que sepan de qué se habla cuando hablen a lo mejor con un experto de seguridad. Hay una cosa que nosotros siempre tratamos de trasladarles, ¿no? Porque a veces las infraestructuras no se perciben, ¿no? Cuando todo funciona no se perciben, ¿no? Pero hay un momento que son las situaciones de crisis, ¿no? en donde resultan fundamentales, ¿no? Primero para continuar con la vida y luego para recuperar la normalidad lo antes posible, ¿no? Entonces siempre nosotros les hablamos de que al final proteger nuestras infraestructuras es proteger la vida cotidiana, ¿no? Estamos hablando del agua, de la energía, del transporte, de los hospitales, de todas las redes digitales, ¿no? ¿Qué mensaje les darías tú de alguna forma en ese sentido? O sea, que esto cada vez va a ser más importante, ¿no? O sea, esa es un poco la sensación que nosotros tenemos. Yo, mi consejo está muy relacionado con algo que habíamos comentado antes, y es con tener una visión estratégica, no solo técnica, sino además estratégica, y pensar en que aquello sobre lo que están trabajando posiblemente en un futuro y no demasiado lejano probablemente también esté siendo productivo en otro entorno, que posiblemente tenga que adecuarse a los nuevos avances normativos en cualquier materia, por supuesto en seguridad. Por tanto, considerando estos aspectos del principio de los proyectos, yo creo que va a ser mucho mejor que estas infraestructuras no fallen en un futuro y estén mejor preparados, sean más resilientes, que es lo que se... Sí, que la resiliencia no es una cuestión de la operación final de la infraestructura, sino que debe de alguna forma estar en todos los procesos. Desde el inicio del proceso y de manera continua hasta la finalización, incluso en el mantenimiento, ¿no? La resiliencia es algo que también hay que considerar cuando ya he acabado mi infraestructura. Y hablando, por ejemplo, hablaba hace no mucho con un compañero, hablamos de la soberanía, ¿no? Y de tener capacidades y reservas. Yo puedo tener una infraestructura perfectamente finalizada y funcionando, pero si dependo a lo mejor de los recursos, del conocimiento o de un tipo de material para conservarla, para mantenerla, para repararla, que no está en mi mano, pues espero no tener ningún problema con esa infraestructura. Sí, imagínate que dependes de unos recambios que no son nuestros. Exactamente. Eso ya se puede sugerir a lo mejor en el desarrollo del proyecto. Es decir, hay que tener una visión prospectiva importante. Yo creo que eso, añadir o que sean conscientes de la importancia de todo esto, hará que todo funcione mejor y que estemos mejor preparados para cualquier tipo de incidencia, ¿no? Llamémoslo así. Dos últimas preguntas un poco más en forma de desideratum, ¿no? Es decir, de alguna forma nos has demostrado que estamos bien, es decir, que en cuestión de protección de infraestructuras críticas. Pero ahora, si pudieras pedir una cosa, una cosa que nos falte o que nos vendría bien desarrollar próximamente, ¿qué es lo que le pedirías a los Reyes Magos? A los Reyes Magos, hombre, yo le pediría que se aprobase la ley cuanto antes, ¿no? Bueno. Cuanto antes.
Es que, fíjate, tenemos tantas cosas entre manos que pedirle algo adicional casi sería... ¿no? Yo creo que aprobar la ley, tener el tiempo y la capacidad para desarrollar el reglamento que desarrolle ese nuevo sistema nacional de protección y resiliencia a entidades críticas, que es la evolución, ¿no? Y terminar con éxito el esquema de certificación, ¿no? Que sí, no se ha hablado, pero yo creo que es importante, ¿no? El esquema de certificación para este tipo de entidades. O sea, vais a tener una especie de sello de calidad necesaria, además, ¿no? O sea, quiere decir, un sello de calidad necesario que todas las infraestructuras críticas se tendrán que certificar precisamente en ese esquema para, de alguna manera, se vea y se manifieste que están preparadas para, ¿no? O que tienen las medidas de seguridad implementadas suficiente para resistir, mitigar, o sea, para recuperarse a la mayor brevedad, ¿no? Porque estamos hablando de que esas infraestructuras tienen un impacto en la vida de los ciudadanos brutal, ¿no? Ya no solo es la cadena de suministro, los servicios esenciales, los que en logística, y que hay infraestructuras que son claves, ¿no? Entonces, estas tienen que certificar. Eso, yo creo que terminar eso en un tiempo prudencial y ponerlo en funcionamiento sería fantástico. Está clara la carta, entonces. Bueno, lo último ya aquí al final, y este podcast lo siguen, digamos, muchos compañeros del sector, ¿no? O sea, nosotros representamos un poco al sector de la ingeniería civil, la ingeniería de caminos. Entonces, ¿qué mensaje trasladarías a los profesionales, a los docentes, a los estudiantes, para que comprendan de alguna forma esta transformación y actúen en consecuencia? Yo más que un mensaje lanzaría, pues, pondría en la mesa el contexto en el que nos está tocando vivir actualmente, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que en cualquier momento sucede cualquier cosa, incluso las más peregrinas que nos podamos pasar, ¿no? Estamos en la broma de, bueno, ya lo siguiente que es los aliens, pues es que en cualquier momento, ¿no? Entonces yo creo que el estar lo suficientemente preparado para cualquier tipo de contingencia, sobre todo en un sector como es el vuestro, ¿no? Tan importante, que es el del diseño, la ingeniería, ¿no? En términos generales, ¿no? Aquellos que diseñáis las infraestructuras, que las infraestructuras no solo es la infraestructura física, ¿no? Es considerar otro tipo de elementos que van a formar parte de esa infraestructura, a lo mejor incluso las infraestructuras tecnológicas o por dónde van a ir. Yo creo que el ser consciente de que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y sobre esa base trabajar fino, yo creo que es lo que nos va a dar, lo que va a ser el elemento clave para avanzar, estar mejor preparados ante todo tipo de circunstancias. Digo, la naturaleza de las amenazas se ha abierto de una manera descomunal. Hace mención la directiva, y así se ha recogido en el anteproyecto de ley, y lo recogerá la ley, por supuesto, ¿no? Estamos hablando incluso de potenciadores de amenazas como el cambio climático, que eso es algo impensable hace años, ¿no? Trabajar con ese entorno de amenazas. No es que el cambio climático, yo sé que hay detractores no, pero lo que es cierto es que el cambio del clima sí que puede potenciar que se produzcan más. Lo estamos viviendo. Pues considerar eso en las estrategias de diseño y de producción de cualquier tipo de activo de infraestructura, yo creo que forma parte de ese gran valor añadido que pueden dar los profesionales españoles de este ámbito. De cualquier país, pero oye, si nosotros lo hacemos antes y mejor, pues perfecto. José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus reflexiones. Yo creo que tienes ahí en el meollo de uno de los retos fundamentales, yo creo que ahora mismo que tenemos como sociedad, que tiene que ver con la soberanía, con las infraestructuras críticas, con proteger, digamos, lo que más nos importa, ¿no? Que es la vida diaria de todos, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, pues la colaboración por parte de nuestra escuela en todo lo que necesitéis, y ya sabes que aquí formación, investigación, divulgación es un poco nuestro mensaje de alguna forma, y nosotros haremos desde luego lo posible por transmitirlo a nuestro sector, por transmitirlo a nuestros alumnos, la importancia de tener estos temas, digamos, en el forefront de nuestro futuro. Seguimos en contacto, seguro. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.